Buenos días. Vamos a seguir con el 8º Congreso de Educación y en la jornada de hoy domingo, en primer lugar, pues tenemos una mesa redonda en la cual vamos a tratar algunos temas, algunos planes de la consejería en los que vamos a ver un poquito la visión tanto desde el punto de vista de la familia como de la propia administración. Y vamos a darle, como digo, un repasito a ver qué tal funcionan, qué posibles soluciones podemos dar a algunos de esos problemas. En la mesa nos acompañan a mi derecha Francisco Ortiz López, representando a la familia. Comúnmente o familiarmente conocido como Paco Ortiz, porque así lo conocemos todos, como Francisco, igual no quién es la persona, ha formado parte de las asociaciones de padres por el año pasado, donde están sus hijos, ha formado parte del ARPA del Colegio Infantil Primaria, Concepción Arenal, que se me ha pasado. Actualmente está en la Asociación de Padres de IE Gran Capitán de Córdoba, es miembro de la Junta Directiva de la Federación FAPA Aula de Córdoba, también es miembro de la Junta Directiva de CODAPA y también ha sido un miembro del Consejo Escolar andaluz en representación de la familia. Seguidamente nos acompaña Aurelia Calzada Muñoz, natural de Chiclana de Segura, Jaén, es funcionaria del Cuerpo Docente de Maestros. Su trayectoria profesional incluye diversos puestos en la administración autonómica y local. Así, entre los años 1994 a 2003 fue delegada provincial de la Consejería de Educación en Jaén y directora general de Construcción y Equipamiento Escolar. Posteriormente ejerció como vicepresidenta tercera de la Diputación Provincial de Jaén hasta 2004 y ocupó el cargo de directora general de Personas con Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Y finalizando también nos acompaña Trinidad Martínez García. Trinidad Martínez, madre de 2 hijos, empezó a trabajar en el año 1982 como maestra de primaria, es licenciada en Psicología y Matemáticas, profesora en el instituto, además es doctora en Psicología. Ha realizado actividades de dirección de centro y es inspectora de educación desde el año 2002. Ocupa el cargo de inspectora general de educación desde el año 2010. La dinámica que vamos a seguir, en principio, cada uno de nuestros ponentes va a hacer una exposición desde su punto de vista y cuando terminen los tres, entonces pasaremos a hacer una ronda de preguntas por parte de los compañeros. Tiene la palabra Francisco Ortiz. Buenos días. Bueno, lo primero, gracias Antonio por hacer que esté aquí. Lo primero, no sé si quejarme o dar gracias, porque me parece que soy el único ponente que no es director de algo. Y no sé si pedir la oportunidad de que me nombren de algo, y así está en igualdad, o dar gracias, pues no sé. Al final lo veremos. Bueno. Me toca hablar de los 3 programas con los que vamos a trabajar esta mañana. Y lo primero, pues desde el punto de vista de la familia, lo quería dar una visión de cómo lo vemos la familia, la sensación que tenemos y cómo están funcionando a nivel de la percepción que tenemos en los centros de estos 3 programas. Lo primero sí valorar en su justa medida la importancia que tienen estos 3 programas. Creo que es un logro importante que tenemos las familias, al que tenemos que agradecer a la administración el esfuerzo que ha hecho y la dedicación que ha puesto en cuanto a la elaboración de la normativa, que es muy completa y que nos permite desarrollar un programa muy correctamente en los centros. Luego tiene sus más y sus menos en el día a día, que ya iremos viendo, pero siempre subsanables y contando con la colaboración siempre de la administración, que es muy receptiva, siempre lo ha sido y lo sigue siendo, a todas aquellas propuestas que desde la familia o desde las federaciones o de CODAPA hacemos en las distintas reuniones que mantenemos con ellos. Con lo cual es una ventaja que tenemos y que tenemos que agradecer y que debemos potenciar y no dejar de lado. Es una reivindicación que logramos, una cosa que la Consejería no ha conseguido,
que las direcciones generales se prestan, y que pienso que es un camino que no debemos nunca abandonar, sino agrandar y aprovechar al máximo posible. Bueno, pues los 3 programas, ya lo he dicho, en cuanto a normativa, pienso que debemos felicitarnos por el trabajo realizado por la Administración. Muy claras las 3 normativas, no dejan duda a errores ni malinterpretaciones. Y bueno, abordando y voy a pasar por transporte, por eso mismo que digo, no tiene mucha incidencia de cara a la familia, y la propia normativa pues nos quita ha pulido toda la incidencia que había, ¿no? Cosas que podemos ver en cuanto al transporte, pegas que hemos estado viendo, pues sería, por ejemplo, el tema de seguridad, ¿no? En cuanto al hecho de las paradas donde se quedan nuestros hijos, ¿no? Hemos visto que cuando falla ese punto, las consecuencias son bastante graves. ¿Por qué? Porque no se presta la adecuada atención quizás por parte de las personas que recogen a los niños en cuanto al traslado luego a casa. La normativa recoge bien ese punto, atiende bien el hecho de que debe haber una persona responsable que recoja a los niños, pero quizás habría que matizarlo por eso, por las consecuencias que tiene, y debemos de trabajar más en cuidar ese punto concreto, porque aunque se dice que los autobuses tienen que estar en el lado derecho de la carretera, en un sitio donde no haya peligro, y haya personas siempre esperando, luego hay problemas que puedan surgir, ¿no? Otro aspecto sería que siempre ha surgido, y lo hemos debatido en muchas reuniones de las familias, el tema del trato de los conductores con los alumnos, ¿no? Bueno, este es un aspecto que también la normativa lo regula, pero que en el día a día seguimos notando una serie de incidencias que, aunque hay monitor en los autobuses, pues seguimos notando de que muchas veces hay conductores de que no acatan bien este aspecto y siguen dirigiéndose a los alumnos de mala forma o forma no adecuada. Son alumnos de distintas edades, el comportamiento de ellos está arreglado también, el autobús se debe comportar como si estuviesen en el centro, se le aplican las normas de convivencia, rigen las mismas normas, pero bueno, ellos se sienten fuera del centro, no han entrado en el centro y lo viven de otra forma distinta. Ahí los adultos son los que tienen que poner sensatez y equilibrar la situación, ¿no? No vale responder de cualquier forma y de mala manera. Eso crea un hábito malo y una dinámica mala. ¿Cómo arreglarlo? Directamente comunicarlo al centro, y el centro pues ya sabe cómo actuar. Lo que sí hay que atajarlo rápidamente y no dar más importancia al tema, sino en cada momento no callarlo, sino comunicar la incidencia. En cuanto a transporte, más cosas, pues pegas que más nos debe preocupar a las familias. Bueno, la norma regula los vehículos, las características de los vehículos, cuál tiene que ser, la seguridad que deben de prestar y todas las características técnicas, pero bueno, en algún momento se ha dado el hecho de que sea el último, inclusive aclara la normativa en caso de que surja algún problema con un vehículo, la sustitución, cómo se debe proceder, pero también somos conscientes que se ha dado algún caso de que bueno, se puede tirar de un vehículo en malas condiciones, ¿no? O no las condiciones idóneas para hacer el transporte. Igual, eso no permitirlo, comunicarlo directamente y que se ataque. Ahí el camino más rápido, vía centro y centro administración. Es que en cuanto a transporte yo no encuentro prácticamente nada. Lo único que nos debe preocupar ahora, sí agradecer a la administración si a un punto importante de transporte que la familia nos tenemos que dar muy contentos, porque bueno, transporte todos sabemos que surge del movimiento de alumnos que hay de las zonas rurales, sitios donde no hay escuela para atender el nivel educativo que necesitan los alumnos, y tienen que desplazar a otros lugares donde sí reciben esta enseñanza. La etapa obligatoria
la administración lo tiene claro, lo asume sin ningún tipo de problema, pero sí tenemos que agradecer que ha ampliado este abanico tanto a bachillerato como a la FP como al segundo ciclo de la educación infantil. Con lo cual es una petición que se hizo aprovechando la ruta que se estaban estableciendo, y ahí nos tenemos que encontrar satisfechos, orgullosos de que están dando una cobertura a muchos hijos nuestros que no tenían derecho a ella, pero que se ha ido consiguiendo un logro que tenemos que tener en los meses, y espero que no perdamos nunca. Vienen situaciones muy complicadas, la administración está dando mucha vuelta a todo, pero yo espero que en este punto pues, se pueda mantener y se siga la misma situación que tenemos ahora. Yo en cuanto a transporte, ahí lo dejo, no veo más incidencias, más cosas, porque ahora supongo que Aurelia ahondará más en los aspectos de normativa y cosas. El segundo punto que quería ver es la parte de comedores. Aquí sí hay un poquito más que comentar, pero también parto de la misma base. A nivel de la administración no le podemos poner pegas en cuanto a la forma que está regulado, está recogido en normativa todo el desarrollo de cómo deben funcionar los comedores de servicio. Los pliegos de condiciones están bastante bien y recoge todos los aspectos, no dejan uno en el aire. Pero bueno, aquí quizás la cuestión tiene que ir más de planteamiento de la percepción que tenemos las familias de para qué queremos el servicio, cuál es el servicio y qué queremos de este servicio. Entonces, lo primero, cuando nos referimos al comedor, sabemos que es un servicio complementario que resulta de gran utilidad para los padres y madres para ayudar a conciliar la vida laboral y familiar. Vale, lo definimos así muchas veces, parte con esa idea. También se nos dice y entendemos que los primeros para los que va enfocado el comedor son para los padres, el padre y madre que están trabajando y no tienen opción de que su hijo, por no dejarlo solo en casa, utilicen el servicio. Vale, pero yo pienso que el comedor debe ser algo más, no quedarnos solo en esto, ni para esta parcela de personas. Entonces, abrirlo, y ahí viene un poco cómo vendemos este servicio, ¿no? ¿Qué percepción puedan tener el resto de las familias si quieren utilizarlo o no utilizarlo, si la necesidad de utilizarlo o no utilizarlo, para que lo recuerden? Una cosa queda clara, lo que debería ser el servicio creo que está claro. El comedor debe ser una parte más de colegio, del sistema educativo, debe incluirse dentro del sistema educativo y debe cumplir con una serie de complementos de aprendizaje para los alumnos. Los alumnos en el comedor no deben solo simplemente sentarse a comer y ya está, sino que se deben de aprender a aprender una serie de hábitos saludables en la alimentación, adquisición de hábitos sociales e higiénicos sanitarios y una correcta utilización del menaje, como mínimo. Luego también está puesto por normativa y el comedor debería servir no solo para entretener a los niños, sino que una serie de actividades que ahonden más en estos aspectos. Vale, esto es un poquito la idea general que debería de ser, pero todos conocemos comedores y vemos que no funcionan de esta forma muchas veces. Si esta fuese la idea que tuviésemos la familia y que estuviesen vendiendo los centros, quizás no tendríamos otros problemas que vienen después. Hoy día la percepción que tienen muchas familias es que, bueno, yo llevo a mi hijo a que le den de comer, me lo entretengan un rato, voy a por él y me lo llevo corriendo, y a otro día, ¿no? De una cosa a la otra varía mucho la cuestión. Y entonces no estamos vendiendo bien el servicio, desde los centros no se está prestando quizás toda la atención que requiere el servicio. Y una cosa fundamental también, quizás las familias no nos hemos implicado lo suficiente en el funcionamiento del centro, del comedor en el centro. ¿Qué hacemos muchas veces en la familia? Bueno, lo fácil. Como mi hijo no va al comedor, me da igual el comedor. No necesito el servicio, bueno, pues que se encarguen otros, creo que con una postura tampoco adecuada, y menos desde las personas que estamos en la APA.
Que bueno, puede ser que nuestros hijos utilicen el servicio o que no lo utilicen, pero sí es de recibo que por lo menos conozcamos para qué está el servicio, la importancia del servicio y ayudar al equipo directivo en el funcionamiento correcto de ese servicio. Es una lucha muy importante que se ha tenido y es fácil perderlo por no prestar la debida atención. La imagen del comedor debe ser importante. En cuanto al funcionamiento propio del comedor, en el funcionamiento diario del comedor yo considero que hay una figura que es muy importante, que engloba o aglutina todo el día a día de los pormenores del comedor, y es la figura del coordinador. Yo pienso que es la base fundamental de la actividad. Lo que pasa es que muchas veces en los comedores ahí es donde falla realmente el tema, ¿no? Porque coordinador, yo no sé si todo el mundo quiere serlo, pero ahora iré viendo un poquito los aspectos que yo creo más importantes de la función del coordinador, y pienso que la persona más idónea por la forma de enfocar las cosas y por la importancia de los asuntos que tiene que tratar, y yo conseguí, viendo la experiencia de los centros que están funcionando bien a otros centros que no funcionan tan bien, normalmente la persona idónea vienen siendo los directores, porque son quizás los que tienen más conciencia de esta prestación y de que están dentro de un centro y que esa es parte del centro. Pero no debería ser así, que caiga todo sobre el director, sino que debería haber otra serie de personas que pudiesen asumir estas funciones con la misma forma o la misma nivel de compromiso que lo hacen los directores. Vamos a ver, porque los comedores muchas veces pensamos que son las monitoras. Bueno, tenemos que partir de la idea de que el comedor ahora mismo, la línea de comedores que se está implantando en todos los centros, el sistema catering de empresas ajenas a la administración, es la línea fría. Este es el que tenemos, el que se está implantando, el que vemos que por el que se está apostando, ¿no? Entonces son empresas ajenas al centro las que están desarrollando el servicio, que cuenta con un personal propio, que son las monitores, que son los que atienden a nuestros hijos, pero son personas ajenas también al centro. Entonces estamos dando un servicio con todo el personal ajeno. Si no hay una persona, en este caso el coordinador, que vincule ese servicio, esa prestación, ese control de los monitores con el centro, perdemos el sentido que habíamos dicho al principio, de que sea una parte más del sistema educativo del centro y darle valor educativo a la labor del comedor. ¿Por qué? Porque vamos a ver, las monitoras, en este caso pues normalmente son mujeres, tienen sus funciones específicas que le marca la empresa. Pero si el coordinador no establece una serie de pautas normales de funcionamiento en el centro, nos perdemos. Y ahí vemos las diferencias que existen entre unos comedores y otros en los distintos centros, desde el típico gallinero al centro que está funcionando correctamente. Tú entras al centro, entras a la hora de comer y hay ni que se entienda en unos centros, y en otros entras y hay un comportamiento excelente. Bueno, no es solo... ¿Por qué hay estas diferencias? Porque en unos se tienen claro las formas de actuar y en otros pues, se deja un poquito a libre albedrío de la empresa que funcione. Y ahora veremos por qué, lo que yo entiendo es por qué. Vamos a ver. El coordinador, si con los monitores tiene un equipo, hace un bloque, un equipo, puede establecer fácilmente una serie de normas de actuación básicas, como por ejemplo, cómo se debe, es decir, la actitud que deben de presentar o tener los alumnos a la hora de comer. Normas, por ejemplo, cómo establecer horarios de salida. Es un lío tremendo. Centros que no establecen, los comedores son de 2 a 4, son 2 horas de servicio. Los niños comen normalmente media hora, a no ser que haya todos los turnos, que es lo que se complica, pero lo normal es un solo turno. Y luego el centro que ya posibilita el que los padres vayan a recoger los alumnos al centro. Entonces, rompe toda la dinámica de trabajo que
que estábamos hablando de lo que deben ser los comedores. No se actúa con los alumnos, no se les atiende, no se puede trabajar en nada que sea educativo, porque si comen y vienen a recogerlo y se van enseguida, yo no sé qué es lo que puede aprender el señor si no hay nada que comer, lo que le pongan por delante y ya está. Entonces, si se establecen turnos, facilita también el que los monitores se centren, sepan los horarios y los mismos padres se acostumbran a ir a recogerlo. Lo que no vale es que paso por la puerta, bueno, pues ya me llevo a mi niño. No, vamos a acostumbrarlo a que haya un horario y no pasa nada, y los niños van trabajando correctamente. Otras cosas que los monitores no pueden hacer. En caso de accidente, ¿cómo actúa un monitor? Si no se le dan unas pautas de actuación, actuarán como persona, como mejor crean conveniente y punto. En caso de enfermedades. Pero yo por el caso más complicado. Imaginaros unos padres que se separan. El problema de conflicto de quién se queda con la tutela del niño, quién va a recoger el niño. Un monitor aquí le entrega al niño. Si se equivoca, se lo entrega a la persona. Porque lo hemos visto, los padres muchas veces aprovechan cualquier coyuntura con el conflicto entre la pareja y se lo entrega a la persona equivocada, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Cómo se actúa en esos casos? Un coordinador sí sabe y da las pautas necesarias a estos monitores para que sepan cómo actuar y resolver esos problemas. Otra cuestión que es, parece anecdótica, pero que ocurre y no le da mucha importancia hasta que pase algo. La familia tenemos la mala costumbre de que, bueno, como el colegio está cerca, hay que recoger al niño, tiene un hermano, mandan al hermano, pero es menor. Y un menor recoge a otro menor. ¿Se lo dan o no se lo dan? ¿Cómo actúa el monitor en este caso? Es un conflicto. Y si no se lo dan, tenéis que apelar con la familia, pero las normas tienen que estar para que la conozcan la familia y la acaten. Y lo que no hay que cobrar, pues bueno, no va a pasar nada y todas estas cosas. Más cosas que pueden ocurrir. Ahí, en ese día a día, otro aspecto que también surge, ¿no? En la atención, por ejemplo, a niños con necesidades educativas especiales. Hasta ahora, hasta el curso 2, normalmente las empresas ponían un monitor más cuando había niños con necesidades educativas especiales y se lo atendían en el comedor. Esto se ha retirado y ahora el centro que tiene monitor de especial, pues solo se encargan de atender a estos niños a la hora del comedor, pero los monitores están hasta las 3. Con lo cual, a las 3 horas preliminarmente, pues vienen a recoger todo el mundo a sus niños. Si no pasa nada, si todo va bien. Pero, ¿y si este monitor se pone enfermo? No asiste a clase un día. La ratio del monitor de empresa por alumno está clara. En infantil 15, en primaria 20, no me equivoco, 25. Si en el tramo de los pequeños, siempre como mínimo 2, sí. Pero si hay que darle a un niño de esta característica, hay que ponerse a darle de comer. Si no está el monitor especial, ¿quién le da de comer? Hay que tener una serie de organización. Entonces, es importante la coordinación con el equipo de monitores de centro. Otro aspecto o otro punto que suele pasar en los centros es que vemos la importancia de este coordinador, ¿no? ¿Qué pasa con un niño que llega a las 4 de la tarde y los padres se le olvidan recogerlo? ¿Qué pasa? Pasa más de lo que pensamos muchas veces. Se llama por teléfono, se localiza a los padres. ¿Hay pautas de actuación o no hay pautas de actuación? Porque teóricamente a las 4 los monitores han dejado de trabajar ya. En fin, como veis, hay en el día a día muchas cosas que quedan en flecos, pero que la normativa recoge. Pero que hace falta, porque el día a día tiene que ser trabajo en ese equipo que se tiene que crear. Yo creo fundamental también en esa forma de trabajar el coordinador, la relación que tiene que tener con sus monitores, con los monitores. Digo sus monitores porque en eso debería de ser, de formar un equipo que se compenetre bien y que sea, yo creo que fundamental también, que cuanto más fijos sean los monitores, mejor va a trabajar con ese equipo directivo. Estamos acostumbrados a que la empresa varía mucho a los monitores y eso va en detrimento de la evolución del trabajo que se hace dentro del comedor. Al igual que también se debería de abrir la posibilidad
de que estos coordinadores o estos equipos directivos tuviesen potestad o veto de poder elegir o rechazar en algún momento determinado algún monitor porque no encaje en esa forma de trabajar dentro del centro. Me dice que voy mal de tiempo, a mí es que me gusta mucho hablar cuando estos temas me apasionan y me quedo todo el día en gratuidad, o sea que... Bueno, pues entonces el comedor, eso, otra cosa importante y termino, que ayuda mucho en el día a día de los comedores es la presencia, el fomentar la presencia de profesorado que se quede a comer. Eso facilita mucho la labor de trabajo con los alumnos y un alumno ver a un profesor comiendo con ellos, oye, baja mucho los humos y aplaca mucho la situación. Pero hay un problema que se encuentra en algunos centros, es que la misma normativa obliga, si no me equivoco, a que los profesores que quieran quedarse al comedor tienen que decirlo en el mes de junio. Muchos se incorporan en septiembre y son muchos esos que se incorporan los que piden el comedor. Ahí muchas veces no pueden escoger el quedarse o se ponen en problemas para quedarse. Lo dejo aquí, comedores, luego preguntáis más cosas, pero aquí hay muchas más cosas, porque me queda la cuestión del precio, calidad, quedaban muchas más cosas de comedores. Pero hoy más me voy a gratuidad. Gratuidad, yo lo veo muy sencillo y aquí sí felicito a la administración por las instrucciones que nos dan. Son muy claras. No hay posibilidad de malinterpretación si se hace una lectura correcta de ella. Ahora, si no las leemos y nos quedamos con los comentarios, interpretamos como queramos. Pero yo creo que por ejemplo la de este año queda bastante claras. Yo no veo, es más, yo las voy a seguir, yo las traigo porque no he querido ni sacar como de los demás puntos, sino que me he hecho simplemente un guión de declaración de algunas partes que vienen, pero por la percepción que tenemos desde los centros. Y por seguir el orden de las mismas instrucciones, bueno, también aquí felicitarnos desde CODAPA, desde el Movimiento de Padres y Madres, porque es uno de los programas que pienso que nos afectan más directamente y de que más orgullosos nos tenemos que seguir de haberlo logrado y de que la administración nos haya concedido este programa. Ha costado mucho trabajo, pero hoy día lo tenemos. Y ojalá seamos capaces de mantenerlo por mucho tiempo, por no decir para siempre, porque son muchas personas que estamos recibiendo, muchas críticas, muchos intereses que quieren echar abajo este programa. Y desde la familia deberíamos tener muy claro no ceder, mantenernos unidos y apoyar en este caso a la administración que siga en esta labor de mantener la gratuidad de los libros de texto, y más en los tiempos que corren. Yo pienso que ahora mismo el sistema más justo que hay, es más justo que el de las becas. Y algunos pregonan que sería más justo. Siguiendo las instrucciones, pues por leer un punto que algunas personas critican. Bueno, primero decir que la normativa explica que los libros, es por el tema de las actividades, si llevan más actividades, menos actividades. Los libros llevan actividades suficientes y bien trabajadas, es decir, en este caso de editoriales o de materia que se elabora propiamente por los centros, por los profesores, contienen las actividades suficientes para que los alumnos no tengan ningún tipo de problema. Lo único que especifica la norma es que en los libros, en este caso de papel, si hablamos del libro de papel, el libro digital lo voy a dejar un poquito al margen, el libro de papel, el alumno debe escribir en ellos, es la única incidencia que hace, pero no que se quiten las actividades del libro. Hay confusión en este apartado. Otro apartado que viene en la página 3 de las instrucciones, que es donde ha creado más polémica este curso, es el tema de los cuadernillos. Vamos a ver, yo lo considero muy claro el punto. Simplemente dice que la nueva selección de los libros de texto pondrá especial cuidado en que esto no conlleve la compra de materiales de apoyo, cuadernillos para completar el libro de texto. Es que no hace falta, lo vuelvo a decir, no hace falta. Obligar a comprar cuadernillos para desarrollar una materia curricular
Hoy por hoy no hace falta. Y parto de la base del dicho que decían los docentes. El docente, con la preparación que tiene, siempre han dicho a ellos, no lo digo, yo repito, con un lápiz, con una tiza y una pizarra me basta. Entonces ahora nos estamos quejando de que cuadernillos sí, cuadernillos no. Pues cuadernillos no, porque no hace falta. Los libros llevan las actividades suficientes, desarrollan el currículum correctamente y es un instrumento de trabajo para el profesor, no es lo que sustituye al profesor. Y el profesor dispone de material suficiente a su disposición para suplir con garantías la utilización de los cuadernillos. En este apartado está este punto que lo especifica para primaria y para secundaria. Pero hay dos puntos más, en la página 11, y es que este punto sí quiero dejarlo claro porque sé que había preguntas para ello, en el que aclara y ha suscitado alguna polémica porque se ha ido buscando en las instrucciones cualquier requisito para ver por dónde podíamos hablar, y lo que me sorprende es que las editoriales lo han asumido perfectamente. Igual que fueron ellas las que fomentaron, desde que se puso el chequelibro, el colar los cuadernillos para hacer cajas, han asumido perfectamente, en cuanto se aclaran las instrucciones, que no deben de venderse los cuadernillos. Eso no quiere decir que las editoriales no hagan cuadernos. En el mercado hay cuadernos y los padres pueden ir a cualquier librería, a cualquier sitio y encuentran cuadernos para trabajar con su hijo, como refuerzo y como material, aparte que pueden libremente lo pueden comprar. Pero estamos hablando del chequelibro y material para trabajar en los centros. En la página 11 especifica que en el caso de que se solicite adquisición de material de uso personal para el alumnado, al principio, a lo largo del curso, la relación de estos materiales deben ser publicados por los centros de forma separada a la que corresponda a los libros de texto en el tablón de anuncios, explicitando que este material no será financiado con cargo al presupuesto del programa de gratuidad del libro de texto. No está prohibiendo que se ponga ningún tipo de material. La adquisición de este material será opcional para la familia y deberá ser valorada su necesidad, requiriendo el visto bueno de la expresión educativa. Creo que queda bastante claro. Pero hay un punto más, que es en la página 19, por si alguien quiere las instrucciones, que dice: los representantes legales del alumnado en ningún caso estarán obligados a adquirir libros de texto, materiales curriculares o cuadernillos para los cursos en los que esté implantado el programa de gratuidad del libro de texto. Creo que remacha aún más. No cierra la posibilidad de que se utilice cuadernos, pero no que lo tenga que pagar el centro, que lo tenga que pagar el la familia. Es decir, no quiero entrar, quiero escuchar palabras, preguntas y luego la impresión supongo que aclarará este punto aún más. Quiero dejar también ahí la posibilidad de que se trabaje. Luego, hay un apartado que se pregunta mucho, que se refiere directamente a la APAS. Es si la APAS puede gestionar los chequelibros, no pueden gestionar los chequelibros, si se hace negocio con el chequelibro, no se hace negocio con el chequelibro. En la página 7 hay un punto muy claro que lo aclara y dice, vamos a ver, dice: no estando permitida la gestión de los cheques libros por parte de AMPAs, asociaciones o los propios centros educativos que puedan obtener beneficios de algún tipo derivado de esta gestión destinados a un gasto distinto al programa de gratuidad de libros, excepto cuando cumplan los requisitos legalmente establecidos para la venta de libros de texto. Es decir, que prohíbe para hacer caja de alguna forma con un sentido distinto al que recoge el programa de gestión de gratuidad de libros de texto. Pero sí lo permite cuando revierten el programa de gratuidad. Ahí hablamos de los remanentes famosos que generan también los cheques libros, de cómo se gestiona esos remanentes. Y otra cosa que también es importante para las familias, en la gestión del cheque libro de cara a
Se me acabó. Esto no funciona. Sí, funciona. Bueno, creo que me decir un minuto. Lo dejo ahí y luego revisáis. Entonces, a continuación, damos la palabra a Aurelia González Muñoz. Bueno, perdón. Entonces, actividad. Sí. Sí, parece que funciona, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Lo primero, gracias por la amable presentación y por la invitación a participar un año más en el Congreso de CODAPA. Para nosotros es muy enriquecedor el poder tener estos contactos con la familia directamente y poder orientar pues todas las actuaciones que el sistema educativo realiza el servicio de inspección. Recordáis que ya el año pasado planteamos las nuevas líneas de trabajo y en algunas de ellas hemos ido avanzando y os presentaremos los resultados al final de curso y bueno, en esta colaboración que nos pediste y encantados de poder estar aquí, poder responder todo lo que planteéis y si hay algo que no, pues llevarlo y resolverlo. Ya, ahora sí. Y resolverlo con la dirección general con la que trabajamos coordinadamente desde los 2 años que yo llevo, primero en la dirección general cuando estaba Aurelia y ahora con Mercedes, que estará ahora a continuación con nosotros, pues también. No hay otra manera de resolver los temas que si no es desde la coordinación y desde recoger todo lo que se va planteando por los distintos sectores de la comunidad. Para hablar de gratuidad del libro de texto, he ido recogiendo atentamente todo lo que nos planteabais y a mí me gustaría situarnos sobre algunos elementos de reflexión. Uno de ellos es que el primer aspecto que a nosotros nos mueve a la hora de colaborar o contribuir a que el programa cumpla su objetivo es que el objetivo básico de todo lo que hacemos es los alumnos. Que el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el éxito educativo que los alumnos tienen sea el mayor posible y que se desarrolle una enseñanza de calidad, porque es el futuro de nuestra tierra y de nuestra gente. Luego eso es el principal motor de nuestro trabajo. Decía ayer la consejera que uno de los pilares básicos. Otra de las cuestiones era cómo nos situamos, qué sistema educativo tenemos y cuáles son los principios que nos hemos dotado de funcionamiento, porque el libro de texto veremos que en esos principios está enmarcado y que si todos participamos corresponsablemente en la gestión, en la elección, en las aportaciones, seguro que el programa obtiene mejores cotas de satisfacción para todos y de respuesta a las necesidades que quieran resolver. En el principio, el lema de este consejo es el principio de participación. Para nosotros es esencial en este programa y ahora lo vamos a desarrollar. Y hay otro principio que también está recogido desde el inicio de las leyes fundamentales en el periodo democrático, que es el principio de autonomía, que se dota cada vez más a los centros porque es uno de los factores que mejor contribuye a conseguir esos resultados. Por lo tanto, la participación nos permite a todos los sectores ser corresponsables en llevar a cabo la gestión, el desarrollo y los resultados de los programas. El principio de autonomía nos sitúa también en una respuesta adecuada, diferenciada en los centros, porque las comunidades, las necesidades de nuestros alumnos son diferentes. De ahí las preguntas que se plantean y los distintos materiales que se abordan desde los centros y en las propias decretos, orden e instrucciones que tienen a normar este programa de gratuidad. Nosotros además, el principio de igualdad y equidad que está recogido en todas nuestras normas, esa educación en calidad, pero desde la equidad, el programa de gratuidad, creemos que también es otro de los principios que tenemos que tenerlo en esta primera referencia. ¿Cómo se funciona en este programa
de estos principios del sistema. En nuestro sistema educativo se plantearon dos maneras de gestionar, de supervisar, de controlar, de participar. Una era desde los centros, con ese control social, a través del principio de participación y, por lo tanto, desde un órgano en los centros que son los consejos escolares. Y luego, evidentemente, la administración tenía la potestad de supervisar, de inspeccionar, de que se cumpla todo el ordenamiento legal y que se garantice un derecho tan básico y tan fundamental como el de la educación. A través de nosotros, del Servicio de Inspección, bueno, pues, intentamos contribuir a esa garantía de derecho. Una vez que nos situábamos ahí, veíamos que ya había parcelas en las que no teníamos que llegar solo a la edición del libro, sino situarnos en ese elemento de decisión que además profundice la autonomía del centro, que eran los consejos escolares, donde nos podía permitir llegar a todos los sectores. Luego, en esa parcela tendremos que avanzar también dentro de este programa. La segunda cuestión era cómo se inicia. Se inicia desde los registros de los libros en la consejería y el trabajo que se está haciendo, como bien decía, es cada vez de perfeccionar, de aumentar todos los controles y todas las posibles regulaciones y escapes que tuviera la normativa que perjudicara a conseguir los objetivos por el programa. Entonces, desde el decreto 2000, desde el decreto de selección de registro del 2011, bueno, pues ahí queda ya claro una definición de material curricular del libro de texto, donde tiene ese carácter global de responder al desarrollo del currículum. Luego, un primer paso, ya tenemos una referencia. Lo que tenemos que seleccionar está recogido, evidentemente por ese proceso que hay de adaptación a la norma del 2011. En nuestra comunidad tenemos unas referencias básicas que no podemos obviar, y esas referencias básicas que nos tienen que orientar es el propio estatuto. Nosotros no estamos hablando aquí de un programa cualquiera ni de una referencia, estamos hablando de principios fundamentales que son los que sustentan la estructura que decía ayer la consejera. El programa de gratuidad está recogido en nuestro propio estatuto. El artículo 21.5 que conocéis vosotros igual que nosotros. Es facilitar esa gratuidad en toda la enseñanza obligatoria. Luego hay un derecho estatutario y, por lo tanto, tenemos que garantizar ese derecho estatutario. Luego tiene la relevancia de estar recogido en la norma que regula nuestra comunidad. Luego la Ley de Educación de Andalucía hace hincapié en ese tema, en el artículo 49, y vuelve lo mismo, es decir, se garantizará la gratuidad del libro y, bueno, la Administración Educativa regulará las condiciones, en esas condiciones en las que llevamos trabajando coordinadamente durante todo este tiempo. ¿Cómo las podemos ir garantizando esas condiciones? Que es lo que a nosotros nos interesaba destacar. En la propia LEA y luego en los reglamentos que hemos tenido oportunidad de debatir con ustedes y yo creo que con toda la comunidad, con los profesores, con las direcciones, con todos los implicados, recogía ese principio de autonomía donde los centros tendrán que adaptar a sus necesidades y tomar decisiones para responder con los planes de centro a esos alumnos, a esas características propias y obtener los mejores resultados. Por lo tanto, en la elaboración del plan del centro que se aprueba en los consejos escolares con conocimiento nuestro, evidentemente los aspectos técnicos y pedagógicos van a venir de la mano del claustro, pero ahí tenemos que conocer, participar en la elaboración de cuáles son los criterios de elección, de uso de unos materiales que son unos instrumentos, que decía Paco, para el profesorado, no solo para el profesorado, son unas herramientas para que nuestros alumnos aprendan lo mejor posible. Aprendan lo mejor posible. Entonces, esos materiales son fundamentales. Luego, una tarea esencial dentro de ese plan de centro es elegir unos instrumentos que estén puestos para responder a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos en nuestro centro y que no tiene por qué ser exactamente igual a otro. Luego ahí las familias tienen ya un papel. Empieza ahí el camino del programa de gratuidad y de la elección de los libros de texto. No solamente está ahí,
está luego también en el reglamento de organización y funcionamiento. Muchas de las cuestiones que se plantean están en ese ámbito. Y ahí hay algunos artículos que son muy claros, que tenemos que profundizar para ponerlo, para llegar a desarrollarlo en el espíritu que la norma pone. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad para conseguir que nuestros centros funcionen con esos tres pilares. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones. Hay tomas de decisiones que afectan a todos, luego han de ser compartidas desde esos criterios técnicos, evidentemente, que corresponden a las personas que trabajan, que están ahí, que son el profesorado y al frente de la dirección. Luego, el Consejo Escolar, responsabilidad en ese tramo de elaboración de plan y de respuesta desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de la familia, tiene que estar. Luego, el asesoramiento en ese campo, la información y la revisión de qué estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar, es un primer estamento para llegar a esa gratuidad del libro de texto. Y ahí la participación de la familia es clara. Otro elemento esencial que han querido los reglamentos desarrollar y como base también de la ley andaluza de la que nos dotamos, está en las direcciones de los centros. Los equipos directivos son piezas claves para dinamizar esos centros, para el buen funcionamiento, para velar porque las normas se cumplan y se lleven a todos, para coordinar el trabajo que se hace en los mismos, y los directores están al frente de hacer cumplir las normas y de coordinar y dar respuesta a todas las cuestiones que se van planteando en los centros. Luego, hay otro ámbito de reflexión, hay otro ámbito de corresponsabilidad muy importante. De ahí que cuando hemos tenido estas instrucciones, antes coordinadas por la Dirección General, como os decía, desde nuestro servicio, sea vital primero lo que es la información, la concienciación, el llevar a cabo cómo podemos mejorar esa gestión que se está haciendo, y sea vital las reuniones sistemáticas, planificadas con las direcciones de los centros, con los equipos directivos, para que ese rigor y esa transparencia la podamos llevar a cabo. Además, teníamos que plantearnos todas las decisiones técnicas que se toman en los claustros. Y aquí también, en los últimos tiempos, hemos tenido que hacer hincapié, puesto que la norma, si no lo hacía llegar al servicio de inspección, hay que mejorar la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque había listados inmensos, porque tenemos que reflexionar y contextualizar al tiempo que vivimos, pero también a las necesidades y a cómo avanzan. Las nuevas tecnologías nos tienen que hacer también rediseñar cuáles son las herramientas que necesitamos para preparar a los alumnos para el futuro. Y ahí es un papel muy importante, tiene que ir cogiendo los libros digitales. Recordáis que las instrucciones de este año ya hablaban que para la secundaria era necesario replantearnos que esos libros estuvieran en esta faceta y poder resolver las cuestiones que se plantean. Las familias, evidentemente, han de participar en ese proceso educativo, han de recibir información, han de conocer el plan de centro, deben recibir esa información de los libros de texto y materiales didácticos en el proceso de selección, también cuando luego se seleccionan al final. Pero también se pide colaboración de la familia, la colaboración en el mantenimiento, en la conservación. Eso yo creo que se está dando y hay una buena gestión y se está haciendo un trabajo excepcional en la mayoría de los centros. Las instrucciones abundaban que en aquellos que no se esté llevando a cabo se supervise debidamente y se adecúen a las condiciones que pone la norma. La inspección educativa no siempre ha estado igual de vinculada, pero la norma también nos da la respuesta a esto. Cuando se planteó en la LOE, en la disposición adicional cuarta, la necesidad de la elección por parte de los equipos de coordinación de los centros, tanto los equipos de ciclo como los departamentos, los institutos y tal, de la selección de esos materiales, su inclusión en las programaciones didácticas, en cómo se planifica lo que se va a desarrollar, daba autonomía al centro. Incluso en esa disposición adicional en el año 2006 hablaban de que no requerirá la previa autorización de la administración educativa. Es decir, dentro de ese principio de autonomía estábamos presentes en lo que eran todos los criterios de conformación de ese plan de centro que respondiera a las necesidades del centro y que planificara esos modelos propios de funcionamiento. Ahí había que estar,
y entendíamos que si eso se había hecho bien y en ese proceso íbamos acompañando, la elección del libro era una respuesta que estaba ahí y que por lo tanto se elegirían de acuerdo a los registros que sí que se estudiaban. Visto cómo iba funcionando y la necesidad de desarrollar este programa de gratuidad, bueno, pues entonces se plantea incluirlo en los planes de trabajo que tenemos para poder contribuir a esa mejora. Y así lo hicimos. Llevamos dos instrucciones, creo, atendiendo primero con un mensaje claro de concienciación y con un concepto claro del libro de texto. El libro de texto tiene que ser de materiales curriculares, nos gusta a nosotros más que el libro de texto. Creemos que es más correcto en los términos en los que hablamos ahora. Es un abanico de posibilidades y en ese abanico, bueno, pues los libros son uno más. Por lo tanto, concienciar primero a todos los equipos directivos de la necesidad de ser rigurosos en esa elaboración de esos criterios, de la necesidad de la participación de los padres, del conocimiento de la comunidad. Eso por una parte. Y luego la selección, pues que respondan a un planteamiento global de desarrollo del currículum. La dinámica más problemática está en torno cuando supervisamos los listados de materiales de los centros, cómo se duplicaban los libros de texto con cuadernillos que teníamos que realizar. Y las propias instrucciones ponen que podrán ser elegidos al principio o a mitad. Y esto es muy claro. Los alumnados son diferentes, el alumnado diferente, tiene diferentes necesidades, tiene diferentes ritmos. Luego, a lo largo del curso, nosotros podemos ver que un alumno con ese planteamiento de material global que responda a todo el currículum, en algún momento puede tener alguna necesidad particular. Y entonces, el profesorado tiene que ser libre de elegir aquellos materiales que puedan apoyar, reforzar, facilitar el aprendizaje de ese alumno. Por eso se habla de material de uso personal. De todas maneras, es material opcional para la familia. Y que en ese proceso de comunicación, de tutorización, de participación que tenemos ahora ya, con todos los articulando, ¿no?, todos los procesos que nos ponen los reglamentos, creo que debe estar en ese proceso de entendimiento entre ambos. Luego, el material de uso personal, estamos hablando en esos términos. No puede ser material genérico para todo, no puede ser material desde el principio, porque eso ya son los libros de texto. Y luego, recordar, los materiales curriculares tienen que estar al servicio de un modelo, de una metodología de trabajo. Nosotros no podemos participar cuando nos decían, es que quizá el cuadernillo de inglés es el mejor o el que ha sido uno quizá de los más problemáticos. Los alumnos en esa metodología, en ese aprendizaje que perseguimos, tenemos que potenciar lo que es la expresión oral. Nosotros no podemos permitir que esa metodología de trabajo, y los profesores así lo tienen en su proyecto y están trabajando para abundar en esa forma de trabajo, el alumno tiene que ser activo, no puede estar todo el día rellenando uno detrás de otro o una cantidad enorme de tareas que haya que hacerlas después o que nos agobiemos. Incluso cuando vamos visitando la aula, muchas veces son los propios profesores los que con tanto material, no hay opciones a ese tiempo de diálogo, a esa participación, a esa expresión oral, a ese cálculo mental, etcétera, etcétera, que todas las materias tienen. Si a eso le unimos las nuevas tecnologías y las posibilidades digitales, yo creo que las instrucciones, el ordenamiento que ahora mismo desde la Dirección General se ha instrumentalizado, nos dan posibilidad a nosotros de supervisar un procedimiento ágil para que llegue a la familia y a los alumnos, que son quienes verdaderamente nos interesan, unos materiales adecuados, y al profesorado, que tiene que dar también la opción de tener herramientas para que aquellos alumnos que necesiten se les puedan dar, pero de una manera excepcional. Por eso decía que la excepción visará esos materiales, porque tenemos que ponernos de acuerdo, es decir, que ver que varios ojos tengan esa consideración, esa supervisión de esos procedimientos generales que seguro que se están realizando en los centros. Hay que concienciar también a las editoriales que en los libros son globales y por lo tanto no hay cuadernillos. Yo creo que lo hablábamos ayer con Mercedes, en el registro de los cursos que se van a elegir este año, creemos que ya no hay ninguno. Nosotros lo estamos revisando a conciencia para que los registros que habéis tenido los centros a disposición no cuenten ya con ningún material. Y así se han hecho y son materiales ahora mismo globales. Por lo tanto, ese primer paso
ya está hecho. Y esa concienciación tiene que ir por ahí. No ha sido fácil, y lo tengo que decir, soy consciente del trabajo. Termino. Por lo tanto, ese es un valor. Otro valor que a nosotros nos interesa también en el programa de gratuidad es lo educativo. La parte de reposición, la parte de uso por parte de los alumnos. Es un bien social los libros y hay muchos valores educativos que se pueden trabajar con el alumno. Esa parte también nos interesa porque son los alumnos los que nos mueven a hacer esa supervisión. Y ahora en el coloquio, porque me dice que termine, bueno, pues respondemos a todas las dudas que... Gracias. Bien, a continuación tiene la palabra Aurelia Calzada. Bien, muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo a CODAPA el que me haya invitado a participar en su 8º congreso y que además esté el presidente de Papa Ágora de Córdoba, que quiero felicitar también por la organización del mismo y por este marco tan maravilloso en el que sin duda las familias que habéis venido del resto de Andalucía habréis podido estar en magníficas condiciones que garanticen pues, ese aprendizaje, ¿no? En el que todos estamos dispuestos, pero también en esa parte social y lúdica que tienen que tener, que siempre tienen los congresos de CODAPA. Quiero agradecer también la presencia de responsables de PADIAN y de ASALIPRE y por supuesto de la inspección que está esta mañana también aquí participando en el 8º ya congreso, pero especialmente quiero agradeceros a vosotros y a vosotras, a las familias andaluzas. Yo no sé lo que ocurrirá en el resto del territorio, pero sí os puedo decir que la Consejería de Educación se siente muy orgullosa de teneros como aliados, de teneros como cómplices, de teneros como luchadores coordinados para mejorar la calidad del sistema público de Andalucía. Y eso hay que decirlo una y otra vez para que no se nos olvide cuál es la ruta clara que tenemos, y es mejorar siempre la calidad del sistema educativo. Y eso hay que hacerlo con acciones como esta y con la participación de todos los pilares de lo que es el sistema educativo. Porque no lo hacéis solo por vuestros chicos y chicas, sino por todos los centros públicos andaluces para que cada día podamos avanzar un poco más. Y me encanta el nombre del congreso, la participación. La participación como un derecho, pero sobre todo también como un deber. Porque cada vez más, y lo ha explicado muy bien Trini, se han ido abriendo cauces de participación y tenemos que hacerlo efectivo, porque solo desde el compromiso, desde el diálogo, a veces desde la discrepancia, es como podemos de verdad avanzar. Me siento muy contenta de estar aquí. ¿Creíais que os ibais a desprender de mí? Porque ya no era la directora de participación. Pues no. No, porque ahora me corresponde estar al frente de directora, sí, de ISE. Pero yo no sé qué es mejor con lo que está cayendo, si ser directora o ser tesorero, ¿eh? Yo no sé, él dice que no era director, pero hoy, que casi todo se mide en clave euro, quien tiene la euro ahora mismo son los tesoreros de las, en este caso, federaciones o confederación de padres y madres de la escuela pública. Poquito, ya lo sabemos, pero lo administráis muy bien. Nos decía que al frente de la responsabilidad en la que ahora estoy, pues casi el 100% de todo un tiempo lo dedicamos a la escuela pública. ISE está para facilitar cualquier proceso normativo que pone en marcha la consejería y que tiene que tener al final una proyección clara en los centros educativos. Nosotros no gestionamos los comedores de la escuela privada, ni gestionamos ni los equipamientos, ni las construcciones, ni el aula matinal, no. La gestión nuestra es 100% escuela pública. Bueno, solo tenemos una pequeña parcela, que ha sido en este caso, durante los años de implantación de la escuela 2.0, el dotar al alumnado de quinto, sexto, primero y segundo, de los centros concertados también, del ordenador personal. Pero ahí es donde acaba nuestra gestión. Por tanto, me siento, pues que voy a decir, como en casa. Y además, hablar precisamente de uno de los planes, yo creo, más ambiciosos que ha puesto en marcha el gobierno andaluz, que es el plan de familias.
que ya cumple 10 años, fijaos. Plan que empezamos a andar codo con codo. Aquí hay responsables de padres y madres que pudimos coordinar cómo poníamos en marcha las aulas matinales, las actividades extraescolares, los comedores, incluso cómo diseñábamos. ¿Recordáis qué equipamiento tenía que llevar cada una de estas acciones que se impulsaban en los centros educativos? Creo, insisto, o al menos esa es mi percepción, que es uno de los planes que mayor respuesta ha dado a problemas que tiene la familia andaluza en el ámbito educativo. Recordáis muy brevemente que en su preámbulo habla de dos objetivos por los que se pone en marcha el plan. Uno, conciliar la vida familiar y laboral. Dos, garantizar la igualdad de condiciones de los hombres y las mujeres en el ámbito también del acceso al mundo laboral. Y yo diría un tercero, que lo teníamos todo en mente en aquel momento. Poner una serie de servicios complementarios en los centros públicos de forma que las familias ya no tuviesen que elegir un centro concertado porque le garantizaban esos servicios. O sea, elevar la calidad y la apertura de los centros públicos de Andalucía. Yo creo que esos tres objetivos se están cumpliendo con garantías. Pues bien, dentro de ese plan de familias andaluzas, donde se recoge con claridad también que la institución más valorada por la sociedad andaluza son las familias, porque son, y ahora quizá más que nunca, el eje que mantiene la sociedad. Y hoy las familias andaluzas son un ejercicio claro de solidaridad, porque sabéis que hay mucha gente que lo está pasando mal y muchas familias están ayudando a otros órganos de la familia que quizá tienen dificultades incluso para llegar a fin de mes. Pero no estoy anunciando nada nuevo. Cada uno sabéis las dificultades que muchas familias tienen y cómo en ese sentido la solidaridad que estáis ejerciendo es prioritaria. Por tanto, dentro de la línea roja, y lo dijo ayer la consejera, que no vamos a pasar con la medida de reducción es reducir lo que sería el plan de apertura de los centros educativos. Plan que, como sabéis, garantizaba que se abrían los centros desde las 7:30 hasta las 6 de la tarde, con una serie de actividades que garantizasen no solo la conciliación, sino, como muy bien ha dicho Paco, el incorporar el proceso educativo en ese margen de tiempo también. Y en ello estamos. Y ahí se encuentra el ISE. ISE hoy se encarga de gestionar, en aquel momento, las situaciones de padre y madre, y muy bien hecho, pero se encarga de gestionar, por una parte, la contratación de las actividades de aula matinal y actividades preescolares, la de comedor escolar y la de transporte escolar. Hace 12 años que pusimos en marcha el plan y eran muy poquitos centros, muy pocos los que estaban acogidos al mismo. Hoy, como bien sabéis, son 2.101 los centros públicos andaluces que tienen esas tres opciones, o una u otras, pero el camino que se han dado ha sido importante. Para que tengáis un dato económico, y no voy a abrumar por datos económicos. ISE destina 182,5 millones a gestionar actividades preescolares, aula matinal, comedor y transporte. Esos 182 millones, si no tuviésemos estos programas, indudablemente sería un coste que tendría que aportar la familia andaluza. Por tanto, lo digo claro y alto, hoy las familias andaluzas tienen que soportar un menor gasto en educación que las familias que viven en otras comunidades autónomas del territorio nacional. Y lo decís vosotros también, cuando a nivel nacional os reunís las distintas confederaciones. Y sé que ahí podéis sacar mucho. Es cierto que quedan muchos pasos por andar y acciones que mejoren la calidad de lo que estamos llevando a cabo, sin duda. No podemos caer en una endogamia exitosa, sino siempre desde ese principio claro de mejorar
de autocrítica y de escuchar a las familias, a los directores y al alumnado también, para que desde esa suma de información podamos mejorar. Comedores escolares. Una de las cosas que más me ha gustado de la intervención de Paco es la llamada de compromiso a las familias. Ya no estaba hablando de si poníamos tapioca o no tapioca. ¿No acordáis? De si el menú tiene unas características nutricionales que no son adecuadas, de que si mi niño no le gusta lo que come, de que si cuando vuelve a casa tiene que volver a comer. Vamos a avanzar. Eso es importante. Todavía nos queda mucho, sin duda. Pero creo que esa etapa, ¿no?, de aceptación por parte de la familia, de un cambio en lo que es el modelo de gestión, vamos poco a poco mejorando. No digo que ya hayamos llegado al sobresaliente, no. Nos quedan muchos pasos por andar. Pero sí que os quiero trasladar que cada día comen en Andalucía, en los centros educativos, más de 194.000 niños y niñas. Somos la empresa que más comida sirve de todo el territorio nacional. Y si eso lo multiplicamos por 175 días, estamos hablando de más de 36 millones de menús los que se gestionan. Dentro de ese volumen, seguro que hay centros que se gestionan mejor y centros que no se gestionan tan bien. Pero la inmensidad de los datos nos hace al menos mirar de forma muy positiva el informe que hacía, y no es publicidad, ¿no?, Eroski sobre los comedores en el territorio nacional. Y uno de los más valorados eran los comedores en Andalucía. Los mejores valorados por la familia, y entre ellos estaba Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla. Por tanto, yo creo que vamos en la buena línea de esa gestión. Insisto, sin dejar de ser críticos para poder seguir avanzando. Son 1548. Un invitado. Los centros que tienen comedor escolar. Y es cierto que la normativa viene muy clara. Habla de quiénes son los que tienen derecho, habla de quiénes tienen la gratuidad total en lo que serían los comedores de Andalucía, y habla también de las posibles bonificaciones. Pues bien, os quiero decir que más del 59% del alumnado que asiste a los comedores escolares es gratis total. Gratis total. Sabéis quiénes tienen la condición de la gratuidad total, ¿no? Por tanto, no os recuento, pero si queréis muy rápido, aquellos que tienen que desplazarse en el transporte porque es un municipio no hay enseñanza, y las que tienen que estar cursando de forma obligatoria, todos aquellas que están en una situación de crisis social, y aquellos hijos e hijas de mujeres que están en casa de acogida víctimas de violencia de género. O sea, ahí tenemos un paquete importantísimo de alumnado que come de forma gratuita. Pero es que hoy, más que nunca, no solo el comedor tiene un carácter educativo, sino que casi tiene un carácter de supervivencia. Para muchas familias, o comen en el comedor escolar, o tienen problemas de nutrición. Por tanto, si de todo el plan de apertura tuviese que quedarme con algo, sería por los comedores escolares, porque es directamente a la línea de flotación del crecimiento nutricional de nuestros niños y de un apoyo fundamental a las familias que tienen una situación muy complicada. Tengo una tabla, por si os interesa, de en qué provincias se produce una mayor bonificación o en qué provincias se produce una menor bonificación. Pero los datos que tenemos son muy interesantes. Y sí os puedo decir que donde hay menos bonificaciones en Sevilla, o sea que las familias tienen, por lo menos las para comer, una renta mayor, estamos en torno a un 29%,
que son los que pagan el 100%, y las que menos sería Huelva, que las que pagan el 100% son un 18%. Bueno, eso en cuanto a mí. Ahora vamos a lo importante. Nosotros tenemos concursos públicos donde hay empresas que concurren a quedarse con los lotes de los distintos comedores escolares. Esas empresas tienen que, junto con el obligado cumplimiento de la normativa de comedor, además cumplir con rigor las condiciones que le ponemos en el pliego de comedores escolares. Ganan el concurso aquellos que mejor prestación de los servicios hacen. Si usted a los monitores le da determinada hora de formación, tiene puntos. Si usted tiene un coordinador de todos los monitores, como es obligatorio, tiene puntos. Si usted tiene entre lo que es su oferta económica, como primera línea, productos ecológicos, si tiene, bueno, eso ya es obligatorio, la utilización del aceite de oliva virgen extra. Si usted además va a cumplir con todo lo que le exigimos, indudablemente tiene más puntos para quedarse. Y luego hay una serie de principios que son incuestionables, o sea, sí o sí tienen que cumplir las empresas que se queden con los comedores. Primero, menús que cubran las necesidades energéticas según la edad. O sea, cuánto calorías damos en función de la edad que tiene el alumnado. Segundo, hay que respetar las proporciones de los distintos grupos de alimentos. O sea, no demasiadas proteínas ni pocos vegetales, sino lo que es la pirámide clara nutricional. Tercero, variedad de alimentos y sobre todo productos de temporada, frescos y de nuestra tierra. Junto con eso, seguridad alimenticia. Cada comida queda reservada una muestra durante 4 días a una temperatura de 4 grados por si hubiese algún problema a la hora de que el menú que se le ha servido a los niños derivase en una situación no deseada. Segunda, calidad e higiene en todos los procesos. Y yo les invito, familias, uno, a que vayan a comer, que tienen derecho para probar el menú, lo que están comiendo sus hijos e hijas. Y dos, a visitar las cocinas donde se elaboran todos los procedimientos, están garantizados en cuanto a la cadena de alimentos. Otro requisito, mantenimiento de las instalaciones que lo encuentran, con garantías de higiene y de acuerdo con lo que marca Santi, que es la Sociedad Andaluza de Nutrición, con la que nosotros tenemos un acuerdo de colaboración y que supervisa todos y cada uno de los menús que se sirven en los comedores andaluces. Y que además llevan a cabo un proceso también de charlas, si ustedes lo demandan, si hay alguna asociación que quiere que vaya a informarle de cómo es el proceso, nosotros desde luego estaremos encantados de facilitarle ese nivel de coordinación con ellos. Y la formación de los monitores. Porque, ¿cuál es la vida de un comedor? O sea, ¿cuál es el proceso de los comedores un día cual? Efectivamente, de 2 a 4. Pero hay 3 procesos. Primero, la higiene. Antes de comer, los niños y niñas van, se lavan las manos de forma ordenada. Hemos hecho un vídeo con distintos comedores que os vamos a facilitar a comienzo de curso para que veáis todos los procesos. 2, la hora de sentarse en la mesa. Nosotros, el criterio que tenemos es invitar a los niños y niñas a que lo prueben todo, poquito a poquito, a establecer un proceso de educación entre todos, o sea, comer con la boca cerrada, no darle el mordisquito al pan sino utilizar las manos, y unos a otros se ayudan, unos a otros se van animando. Hoy pueden comer un poquito, pero al día siguiente, poco a poco, ese placer, ¿no?, de degustar la comida, pues van a ir adquiriendo. Y eso la familia lo tiene muy bien. Y yo soy madre de 2 hijos también.
y nos ayudan a educarlos en la alimentación variada y diversa. Por supuesto, esa alimentación, como digo, es de un rigor sanitario y saludable para evitar junto con para facilitar un buen ámbito en lo que es el procedimiento educativo de la alimentación, pero también evitar lo que es la obesidad. Como bien sabéis, que es un problema importante en nuestros chicos y chicas. Y el tercer paso del comedor escolar es las actividades lúdico-educativas. Terminan de comer, se cepillan los dientes y salen al patio o a otras aulas del centro a llevar a cabo esas actividades que en muchos casos pues, son recuperar juegos tradicionales, establecer también un dinamismo de ejercicio para evitar, ¿no?, ese sedentarismo, pero claro, ahí, como bien decía Paco, necesitamos vuestra complicidad. Y yo lo entiendo, porque si es conciliar vida laboral y familiar, pues yo entiendo que a vosotros os venga mejor recogerlo a las 3:30 porque venís directamente del trabajo. Pero bien, para eso está la coordinación con el centro, el hablar con los profesionales y, hombre, no penalizarlos tampoco, porque el objetivo es ese. Por tanto, hay que ser rigurosos, pero también, ¿no?, dentro de ese rigor hay que tener cierta complicidad. Aquí termino de lo que serían los comedores, si os parece, y por no abusar de vuestro tiempo. Y después pues, quedaré enteramente a vuestra disposición para resolver cualquier duda que se plantee. Y me meto, si os parece, con el transporte. ¿Vale? Todos los días se desplazan en Andalucía 94.432 niños en ruta de transporte escolar. Todos los días tenemos autobuses moviéndose por 96.400 kilómetros en Andalucía. Es como recorrer 27 veces Murcia, con mi respeto a los murcianos, ¿eh? Imaginaos el volumen. Yo tengo pánico, porque claro, en la carretera, no solo que garanticemos con los pliegos de contratación de los autobuses, que sean autobuses que estén en buen estado y que tienen que poner la matrícula, que sean conductores que tengan los conocimientos y la experiencia y que lo tienen que poner en el contrato, el que haya un monitor o un ayudante de transporte escolar que garantice que dentro y fuera a la hora de las paradas los procedimientos se dan bien, sino que es tener casi todos los días pues tu alma en un hilo. Tu alma en un hilo. Porque lo que quieres es que todo se produzca de forma rigurosa y con la seguridad total y absoluta. Por tanto, os invito a que leáis cualquier pliego de contratación en la línea de transporte para que veáis lo riguroso que es. En cualquier caso, este curso escolar próximo vamos a trasladar a los directores de los centros, lo siento, no es más trabajo, pero es para que tengáis la información. Cada ruta de transporte tiene qué vehículos son los que tienen que llevar, qué matrícula y quiénes son los conductores que esa empresa ha fijado como los responsables del transporte escolar. Más que nada para que tengáis la información y si veis que cada día va uno, nos lo comuniquéis y podamos intervenir de forma directa y automática con el rigor que estas situaciones requieren por parte nuestra, que somos los que estamos controlando esta situación. Por supuesto, el transporte escolar es gratuito, como bien sabéis. Os puedo decir que solo en transporte son 81 millones de euros. Porque, efectivamente, el transporte era un derecho antes para los niños de enseñanza obligatoria, o sea, primaria y secundaria, que tenían que desplazarse, pero en el decreto de familia también, en los cambios que ha habido, se han incorporado esas dos nuevas etapas, FP y bachillerato y educación infantil de segundo ciclo. Pues bien, eso ha supuesto que más de 30.000 alumnos y alumnas que antes no tenían derecho a un transporte gratuito, ahora sí lo tienen. Y eso ha supuesto, como digo, incrementar mucho el número de niños.
Aquí nos encontramos a la hora de las paradas y demás con no un problema, sino un nivel de coordinación con los ayuntamientos, con la Guardia Civil, con aquellos que tienen responsabilidad en tráfico, importantísimo. Y ahí nos ayudan mucho los propios directores de los centros, comunicándonos, uno, que la parada que estaba prevista la han hecho en otro sitio y que por tanto hablemos con, en este caso, el ayuntamiento para facilitar el cambio. Dos, tenemos un problema añadido, y es que nosotros establecemos la ruta muy clarita al comienzo de curso, pero claro, los niños y niñas se mueven, las familias se mueven, y si antes había que ir a recoger a Pepe y Juan y María que estaban en esta parada, ahora hay que hacer un cambio de ruta porque resulta que se han ido a vivir a otro sitio que está un poquito más lejos y hay que establecer nuevos itinerarios. En fin, es algo dinámico, algo que tienes que estar muy pendiente para intentar dar respuesta, pero al mismo tiempo no generar ninguna disfunción en la ruta que sí que estaba trazada de forma libre. Os puedo decir también, como dato interesante, que la provincia que más alumnos transportamos es Málaga, con 22.815, y la que menos, Huelva, con 4.783. En medio hay un número de alumnado, porque va en función, ya digo, de dónde vive el alumnado y dónde está el centro de referencia que tiene. Y luego, nosotros hemos apostado claramente por una educación inclusiva y una educación de equidad. Y aquí estamos hablando, en este caso, del alumnado con necesidades educativas especiales que requiere una intervención en transporte escolar, si cabe todavía más rigurosa, donde se exige pues, las condiciones del autobús totalmente accesible, con rampas y demás. Y ahí lo que hemos hecho, porque son los que más sensibilidad tienen, es llevar a cabo acuerdos de colaboración con las federaciones de personas con discapacidad que hay en cada una de las provincias y también con Cruz Roja. O sea, nosotros, los más de 3.000 alumnos que tenemos transportados con necesidades educativas especiales, lo hacemos a través, insisto, aquí por ejemplo la ProSub, que es una de las empresas, o CEPAN también, con Cruz Roja y con cada una de las federaciones del resto de Andalucía. A nosotros nos da bastante tranquilidad, porque le ponen ese plus de sensibilidad, ese plus de compromiso y de conocer la atención de las personas con discapacidad que requieren este tipo de intervenciones. Bien, en líneas generales, nos dedicamos a más cosas, pero no voy a volver con eso. Solo concluyo mi intervención, uno, deseando un feliz final de curso. Nosotros porque no lo tenemos, porque estamos preparando el comienzo de curso ya. Os puedo decir que tenemos que distribuir 5 millones de kilos de equipamiento, de mesas, sillas, pizarras, 5 millones de kilos. Vamos a empezar ya en junio. Señores directores y directoras, como siempre, muchas gracias, porque lo que queremos es que antes de que empiece el curso escolar pueda estar totalmente todo instalado y que no tengamos ningún problema a la hora de garantizar el comienzo. Pero si detectáis que puede haber alguno, yo os ruego que veáis a ISE como un aliado, como una institución que su objetivo es resolver los problemas que tengáis en los centros, y pediros perdón y disculpas si no hemos conseguido hacerlo con la celeridad que nos gustaría, pero estamos dispuestos a seguir aprendiendo para que ese sea el objetivo que podamos cumplir. Muchas gracias por su generosidad. Bien, como vamos un poco pillados de tiempo, por favor, a la hora de abrir ahora el turno de intervenciones, os pido mucha concreción a la hora de realizar las consultas, que tengamos la posibilidad de hablar el mayor número posible, porque luego vamos a hacer un descanso para sacar las maletas, los que todavía lo tengan en su habitación. Adelante.
Hola, buenos días. Mi nombre es Charo Cara, vengo de una AMPA de Mijas y tenía una pregunta concreta que nunca se habló delante de mí, pero hoy he escuchado a Paco Ortiz hablando de que, o recomendando que el mejor coordinador que hay para el caso de los monitores del comedor sería que el director, que conoce perfectamente la vida del centro, sea quien regule para que los monitores actúen en línea de lo que se busca en el centro. Tengo una pregunta muy concreta y es, a ver, dentro de las competencias, yo no sé si esta pregunta me la respondería mejor doña Trinidad, dentro de las competencias que tiene asignada la dirección, ¿está incluida el de hacer de coordinador de esos monitores? A ver, hablando en plata y en euros, dentro de su sueldo está incluido hacer ese trabajo que excede un poquito el tiempo y que le roba de otras actividades. Cuando hablaba antes de gratuidad, hablábamos de esa responsabilidad compartida. Mira, los directores que están aquí, tanto de primaria como de secundaria, tienen una ingente labor en los centros. Es decir, esa ingente labor es, primero, llevar a cabo que todo lo que es regulado se cumpla, que se coordine la actividad del centro, el mejor funcionamiento del centro. Entonces, en esa tarea de comedor, en esos servicios complementarios y en esa puesta a punto del plan de apoyo a la familia que tanto está aportando, como muy bien nos ha explicado Aurelia, una pieza clave, pero no solo en el comedor, sino en todo el funcionamiento del centro, son las direcciones. Por eso es tan importante el apoyo a las direcciones, la información, el marchar juntos, el liberarlos de otras cargas para que todos los servicios que tenga el centro puedan hacerle frente. Entonces, y además la familia sea un elemento de colaboración con las direcciones y ese intercambio de información y de tareas que tienen que realizar, que son múltiples. Los veis a las direcciones a la hora de comer, a la hora de un alumno que se queda atrás, como decíais, en cómo organizan esa actividad y ese funcionamiento en los reglamentos orgánicos, y todo recae o pasa por las manos de la dirección y la coordinación que como jefes de personal, como representantes de la administración, en ese ámbito de competencia que está claramente establecido en los reglamentos y en las órdenes que desarrollan esa actividad. Permíteme, Trini, solo por darte un dato y seguro que te clarifica con mucha claridad. Si os vais a la orden del 3 de agosto de 2010, Boja 158, cuando habla de comedor escolar, en el artículo 10, apartado 7, dice: en los centros docentes públicos con servicio de comedor escolar, la persona que ejerce la dirección o la secretaría del centro tendrá derecho, por el desempeño de las tareas administrativas y la responsabilidad de controlar el correcto funcionamiento de dicho servicio, al uso gratuito del mismo y a la gratificación por servicio extraordinario referida en el apartado anterior. Lo que es norma es norma. ¿Vale? No sé si te ha aclarado un poquito más. Muchas gracias, se ha quedado clarísimo. Y que tenía una segunda pregunta, la debería haber hecho junta, pero es de otro tema y la he separado. Y yo creo que esa sí me la responderá Paco, o más bien que pregunta es como un matiz. Has dicho que el programa de gratuidad, a tu juicio, el más justo que hay, has dicho, yo creo mejor que las becas, es la expresión que has tenido. Me ha parecido un poquillo, no sé si fuera de lugar o no, el comentártelo, pero comparar dos programas que para mí son diferentes, en beca se tiene en cuenta el esfuerzo, los resultados académicos, la renta. En el programa de gratuidad yo creo que ninguna de las dos cosas se tienen en cuenta, pero es mi juicio también. Compararlos no me parece a mí lo apropiado. Gracias. Bueno, sí, quizás tenga razón, no tenía que haberlo comparado. Son distintos y funcionan de forma distinta, sí. Ahí quizás no tenía que haberlo equiparado, tienes razón. Buenos días, soy Lola de Málaga y quería hacer la pregunta a la señora Aurelia Calzada. Todo está muy bien, pirámide nutricional, todo lo del comedor,
pero si desde arriba no se funciona con los pagos a las empresas, al final, ¿quién se lleva el pato? Los niños, ¿no? Porque el pago, ¿cómo va? Se pagan las empresas no pagan a los monitores no funcionan bien y el comedor al garete. Los niños se llevan nuestro paro y las madres quejosas de recorte de comida, quejosas de no estar pendientes de esos niños porque son jóvenes, no cobran, pues pasan. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo va el pago? Gracias, ¿eh? Lola, me encanta que me hagas esa pregunta, porque hoy tengo respuesta. Si me lo hubiera hecho ayer, me habría metido debajo de la mesa. Vamos. Bien, yo no voy a contar las dificultades de tesorería que tenemos ahora mismo. No las voy a contar porque yo creo que son públicas, podemos leer la prensa todos los días y demás. Entonces, ISE no ha hecho ningún desbordamiento presupuestario. Y me explico. Hemos comprometido aquel dinero que teníamos en nuestro presupuesto. O sea, no es que hayamos sido muy responsables y hayamos ido por encima de lo que la cantidad que a nosotros nos fija la Consejería de Educación. Dicho eso, a nosotros desde enero no nos han inyectado tesorería. ¿Vale? No nos han inyectado tesorería. Por lo tanto, tu pregunta y la que las empresas todos los días me hacen, yo la elevo a mis mayores. Y os puedo decir que el viernes me dijeron que iban a ingresarme 5 millones de euros y el lunes vamos a satisfacer alguna deuda por igual a las empresas o asociaciones que están gestionando con nosotros los comedores escolares. Por eso te digo que hoy me gusta que me la haga, pero ya te digo que ayer hubiera sido complicado a primera hora, ¿no? Y en cualquier caso, esto no justifica en absoluto, quiero decir que no me estoy quitando en absoluto responsabilidad. Pero hay una diferencia importante de comedores escolares o de actividades extraescolares o aula matinal. ¿Y por qué? Porque en los comedores escolares las familias que no tienen subvención pagan directamente a la empresa. Luego, si nosotros subvencionamos un 60% de bonificaciones, el otro 40% lo pagan las familias. Luego, es una responsabilidad, pero las empresas, en teoría, han recibido, que si le debíamos 100, han recibido 40. No son como otras que a lo mejor han recibido 0, porque no pueden ellas cobrar las aportaciones de las propias familias, ¿vale? Y no me quito un gramo de responsabilidad. Seguiremos luchando para que, en fin, la tesorería quede resuelta. De todas formas, otra cosa, hemos metido dentro de lo que es el pago a proveedores todas las facturas que hasta diciembre, el 31 de diciembre, estaban como deudoras. Por tanto, yo espero que en junio se puedan satisfacer. Con lo cual, también otro balón de oxígeno. Gracias. Hola, mira, venimos de Lampa de Gados, de Almería. Estoy vía Facebook con mamás y tengo tres preguntas muy breves. Una sería que si, como la ley dice, que de 2 a 4 los niños tienen que estar en el comedor, si se pueden recoger antes. Después, otra sería que si los monitores de vuelo tienen que ser especialistas o simplemente, como nos pasa en nuestro caso, que tenemos monitores controlados externos o las mismas cocineras y los profesores se quedan en el centro. Y ya te las digo todas de tirón y después estamos obligados a comprar toda la lista de materiales que nos pone el centro. 6 plásticos, 6, todo. O podemos decir, no, yo compro lo que mi hijo necesita y a medida que lo necesita. Nada. Nosotros tenemos que dejar claro, porque tenemos que dejar claro, los libros tienen que abarcar todo el desarrollo curricular. Es decir,
solo en algunos aspectos personales de los alumnos y opcional, que es como lo hablan las instrucciones, y para ese material. Las instrucciones y el programa de gratuidad no entran en cuál es el material del día a día, es decir, la libreta, el cuaderno. Evidentemente, las propias instrucciones hablan de sentido común. Es decir, ahí, en trabajo conjunto con las direcciones de los centros, hemos analizado qué es lo que se está pidiendo y nos han llegado, porque es un pedido de los centros, bueno, pues lista de material inmenso y lista de material. Nosotros, por favor, abogamos a que este programa tiene que ser para aliviar las cargas económicas, para ser una ayuda siempre, pero más en este contexto, en el contexto en el que ahora mismo vivimos. Y racionalidad, es decir, esto no es un proceso de ponernos, sino de colaboración entre todos. ¿Qué es lo que se necesita? Y además, te puedo decir que avanzando, nosotros hemos supervisado este año 780 centros y de ellos hemos tenido que levantar 300 actas. Algunas de ellas por material excesivo, pero se ha hecho porque ahora creo que en junio estamos en disposición y fue el acuerdo que nosotros tuvimos con CODAPA en ese trabajo conjunto que llevamos, de que efectivamente los libros sean los libros sin ese otro material, que ese material específico sea porque tenga una necesidad y que entre todos lo vamos a ver. Por eso nos hemos implicado en esa valoración los servicios de inspección, pero están haciendo una labor importante los centros y hay que reconocerlo. Y luego, ese material, mirar, desde plantearlo, si se necesitan pues 3 libretas, bueno, pues pongámoslas. Es decir, pongamos criterios que respondan a qué es lo que estamos viviendo. Y luego nos entremos en más o menos. Y luego hay un material que tiene que ser del centro, que es de gasto, de funcionamiento, pues no sea un elemento, es un elemento de acercarnos y de afrontar esta situación institucional que vivimos ahora y de racionalidad siempre entre los distintos sectores de la comunidad. Que yo creo que los centros, con las direcciones al frente y el profesorado, y hay que coordinar también esa lista, porque había muchas veces que la lista la pedía una profesora y que vista el acto, vista la profesora Camacho, pues a lo mejor no había llegado precisamente. Eso también se está haciendo un trabajo de coordinación. Entonces esperamos que la racionalidad en esa lista. Ahora, ese material de libreta se necesita, pero lo pongamos bajo esa. Creo que responde a la línea. Y además, los servicios de inspección estamos en colaboración directa con la Dirección General en ayudar a ser o mediadores de aquellos elementos que no, o a escuchar a la familia y actuar en aquellos centros como venimos haciendo este año, en esos 780 en lo que hemos actuado. ¿De acuerdo? Bien, representante delegado, no has visto tu nombre, no te lo puedo. Gemma, gracias. 2 cuestiones que planteabas. La primera, ¿quién se puede encargar, ¿no?, de lo que es ese perfil de atención del comedor? Lo recoge la norma, la misma norma que yo he comentado, lo recoge con claridad absoluta. Uno puede ser personal laboral del centro, que en su convenio colectivo tenga esa competencia, me estoy refiriendo a tener la gestión directa que ahora mismo está funcionando en algunos centros educativos. 2, personal funcionario, o sea, profesores que así lo manifiesten, pueden perfectamente también acogerse, y luego monitores externos. Y los monitores externos, bien, yo no sé qué titulación tendría que tener un monitor externo para atender comedor. Las madres atendemos los comedores todos los días a nuestros niños y yo no sé la titulación que tienen. Entonces, lo que sí es cierto es que aquellos que sean monitores externos han recibido un curso de formación y de cómo atender al alumnado, porque tienen que, 1, resolver cualquier incidencia que se produzca en el horario de comedor. 2, dar una respuesta educativa. Con lo cual, yo creo que aquí se ha producido una simbiosis positiva y va en función del clima del centro. Hay unos que funcionan muy bien, otros, insisto, que pueden ser mejorables y demás. Eso por una parte. Y en cuanto a recogerlo antes o no, la norma no, hasta que yo sé, no recoge que está prohibido que tú a tu niño te lo lleves antes. Igual que no recoge que tu niño o tu niña la lleves al aula matinal a las 8 en vez de a las 7:30. ¿Por qué? Porque son estructuras que se ponen, o servicios complementarios que se ponen en marcha para facilitar, con un carácter educativo, la vida familiar y laboral. Por tanto, como en todo, pues coordinación,
Yo estoy convencida que las familias aquellas que tengan una situación más conflictiva hablarán con el director y le dirán, ya, el director, es que si yo no me lo llevo cuando salgo de trabajar, pues resulta que tengo que estar una hora porque tengo que volver. No sé. Yo creo que, ante todo, sentido común. Pero lo que sí fija es que son 2 horas, pero si tú, por otras cuestiones, puedes llevártelo antes, entiendo que la norma no puede ser en este caso tan inflexible, ¿no? Gracias. Por favor, tenemos 6 palabras pedidas. Os pido concreción nuevamente porque ya están muy pasadas. Hola, buenos días. Soy Juan José Guedano de Lampa del Arrecife. Mi pregunta es para Aurelia. Es la siguiente. ¿Habría alguna forma de solventar, desde mi punto de vista, el problema de las bonificaciones y que se ajusten a la realidad social y económica del bonificado? Me explico. Hay gente que por el mero hecho de tener una nómina que sea 1000 euritas no está bonificado, y gente con empresas y tienen empleados están bonificados al 100%. Muchas gracias. Eso es mi pregunta. Juan José, ¿dónde lo firmamos eso? Porque os voy a decir una cosa. En el curso 2009-2010 se recibían de aportaciones de las familias 37 millones de euros. ¿Sabéis cuánto está previsto este año? Este curso escolar no llega ni a 10 millones. O sea, se ha producido en el camino una pérdida de 27 millones de euros. Eso tiene que asumirse desde aquellas propias gestiones. Entonces, te digo dónde lo firmo porque, y no es echar balones fuera, yo esa responsabilidad no la tengo, ya me gustaría a mí. Pero sí que es cierto que se está intentando, ser riguroso a la hora de no valorar solo lo que es la declaración de la renta, sino los ingresos totales de la familia y también el patrimonio. Como algo parecido al sistema de becas. Sí, claro. Un sistema de becas donde de verdad tu renta vaya sumado lo que son tu nivel de ingreso con tu nivel patrimonial. Y todos estamos pensando en quien tiene 3 tractores, por ejemplo, ¿no? Familias que no se dan de alta o que, en fin, no sabemos si paga autónomos o no, pero al final, como nos conocemos todos, yo que gano menos que tú, resulta que mi niño tiene que pagar el 100% y tú no pagas nada o tienes una bonificación del 90%. Creo que son cuestiones que hay que mejorar y que hay que modular con criterio de solidaridad, porque si no, nos cargamos la gallina de los huevos de oro. Así que, Juan José, ahí estamos. Bueno, buenas tardes, yo soy Toni, monitora de comedor escolar durante 4 años. Y es real que sí que nos dan cursos de formación, tenemos nuestro carnet de manipulador, sí que es verdad que nos marcan unas pautas para nuestro trabajo, pero sí que es verdad que el tiempo real que tenemos no nos da para hacer las actividades que realmente debemos llevar a cabo, como cepillar dientes, como hacer cosas lúdicas con los niños. En nuestro centro tenemos cerca de 180 niños y somos 2 turnos, de infantil más de 50 y las ratios las superamos con creces. O sea que yo, como monitora de educación infantil, debería de tener 15 y casi me supero los 30. O sea que yo quisiera saber a qué recae esta responsabilidad, ¿no? Si es la empresa, el ISE, si el ISE pudiera, no sé, inspeccionar de vez en cuando los comedores a ver si se cumplen las normas, ¿no? Porque realmente es lo que dice la chica anterior. Este mes, por ejemplo, yo he cobrado a finales de mes y en 2 veces y cobramos una miseria, por decirlo así. Pero bueno, gracias que tenemos algo, ¿no? Y en nuestro caso somos monitoras, gracias a Dios, responsables, que nos gusta nuestro trabajo, que estamos trabajando con niños y
y a pesar de no cobrar y a pesar de todo, vamos, tratamos a los niños como si fueran los míos, porque evidentemente tengo dos y yo trato a ellos como quisiera que trataran, pero yo no me quiero imaginar, por ejemplo, si fuera al contrario, ¿no? Una monitora que no, entonces, que no tuviera vocación. Entonces, mi pregunta es, ¿sería posible que el ISE tuviera unas inspecciones y realmente que se cumplan las normas? Es lo mínimo que pediría como trabajadora. Y no por mí, sino por la tranquilidad de esos niños y de la familia. Gracias. Déjame que haga un inciso. Y en esa misma línea, ¿habría alguien también del ISE que supervisara que el coordinador que le toca del otro coordinador y que todo se cumpla, por ejemplo, en el menú? Por ejemplo, en la forma de exponerlo, sea la cocinera del centro o sea cocinera contratada por fuera, porque yo tuve problemas con el comedor. Nuestro catering este año tocó ahora más que antes era otro. Yo tengo dos niños, desde los 4 meses y 3 meses están en aula matinal, comedor, guardería, colegio, con lo cual llevo muchos años en el tema. Y el año pasado, cuando empezó ahora más, tuvimos muchos problemas. Hablé con el coordinador de la zona y no me dio solución. ¿A quién tengo que dirigirme? ¿Hay alguien de la Junta a quien pueda dirigirme para que luego en ese concursal se tome en cuenta algo o supervise esto? Gracias. Permitidme que responda porque el ISE nos pasó todo y cada uno de los defectos. Hemos estado mirando desde el menú, temperatura. Hemos levantado, os digo los centros que hemos levantado. Hemos ido a casi 200 comedores que nos pasó el ISE, que había una regularidad que la hemos recogido de distintas cosas. Se han levantado actas y en algunos están pendientes de revocación. Entonces, con un informe muy exhaustivo que mandó el ISE, nosotros hicimos, algunas de ellas se llevaron hasta en julio. Es decir, hemos estado viendo no solamente en periodo escolar, sino incluso en algunos en julio. Eso se ha tramitado a quien hace conservaciones y le hemos devuelto cuáles son los pliegos de convenio. Entonces, eso está ahí. Esa inspección y esa garantía la tenéis que tener. Y ese trabajo coordinado también entre las instituciones lo vamos haciendo. Y luego hay en aspectos, mirar desde número de menú, de tipo de plato, de cómo estaban de temperatura, de titulación de las personas, de los convenios, en fin, hemos ido mirando todos aquellos aspectos que el ISE nos pasó en una muestra de centros que había tenido problemas. Hay otros que están perfectamente y donde no se ha levantado acta y se ha hecho para que se tomen las medidas oportunas. ¿De acuerdo? Eso ha sido el año pasado. Podemos facilitar, vamos, toda la cantidad y para que sea transparente y tengáis además los padres la seguridad de que se puede actuar y que se está haciendo en ese campo. Gracias, Trini, porque quien tiene la función inspectora es la inspección. Por tanto, es fundamental, no sé si recordáis un caso de Sevilla, ¿no? Una guardería que daba la mitad del menú. Entonces se intervino de forma como corresponde, rigurosa, y se resolvió. Toño, ¿tú de qué centro eres? Ahora me lo dices porque vamos a ir a inspeccionar a ver qué es lo que pasa. Eso punto 1. No lo digas aquí porque si no luego... Bueno, si quieres dilo, yo. Porque vamos, aquí tiene que ser todo claro y transparente. 2. En cuanto a la ratio, ¿tenéis profesores que atienden ahí en el comedor también? Vale, no dirá por saberlo, pero en cualquier caso, estaréis todos en infantil. Eso, no me diga una, soy yo. Con 30. Eso. Por según la ratio. Bueno, pues eso ahora que vamos a notar, porque ahí es un incumplimiento del contrato, porque la orden nos pone con claridad absoluta cuáles son las ratios cuando tienen que doblar. Por tanto, ahí hay un incumplimiento claro. Y luego, el ISE tiene en cada provincia un gerente provincial, un responsable máximo. Responsable máximo. Os metéis en nuestra página web de ISE Andalucía y ahí tienen las delegaciones de cada una de las provincias. Correo electrónico con copia a mí y veréis cómo intervenimos. ¿Vale? Hombre, si el director es el interlocutor, claro, eso está. Bueno, ahora me dices
Soy Tomás de Lampa de Punta Umbría y tengo más de una pregunta. Para Francisco, lo del tema de los libros de actividades me ha parecido entenderle que se pueden inscribir en ellos, ahora me lo contestan. Ah, no. Entonces anulo esa pregunta. Para Trinidad, lo del tema de... Me explica ahora más lo del tema de los libros digitales, cómo va la cosa, si hay que llevar un andamio o cualquier cosa de eso, en fin. Y para usted, lo del tema del comedor, yo lo que querría decir es que si podría hacer, como antiguamente, lo del comedor en el mismo colegio, como cuando yo estaba. Y por hacer una pregunta a Antonio, que si, ¿por qué Raúl va a la selección, hombre? Al principio que podían ser o bien libros como los estamos habituales, convencionales, o los libros digitales en los cuales hay un especial interés puesto que es el futuro. La Consejería lleva un programa de experimentación con algunos centros donde para ver cómo se gestionaba todo el desarrollo, y además estábamos también con los materiales, las editoriales, se van construyendo. Aquí, a la hora de elegir, o tienen que informar a la familia de que esa elección se ha dado. Esos materiales sí que pueden tener un material para que el alumno se baje y sí que puede tener un apoyo, que se llama así, y luego son comprados directamente por la familia, pero tienen que estar en el listado por el centro, y tienen que estar en el listado que vosotros tengáis para tener esa información. Y no puede haber en una misma aula libros digitales y libros convencionales, porque la dinámica a la hora de preparar son cosas. Y bueno, lo que estamos intentando es animar para que eso se vaya extendiendo el programa en la medida que también tenemos cada vez más recursos en torno a estos medios. Entonces es una opción por la que ahora mismo estamos, sobre todo en la apuesta de secundaria, para poner en valor todo el trabajo que se está haciendo en torno a recursos de la consejería, que es mucho, por parte también de la dirección. Entonces es un poco el cómo está diseñado la gratuidad, en el ámbito de la gratuidad. Comedores como los de antes, con comida de la abuela y esas cosas tan exquisitas, y que los centros olían así. Yo creo que la tecnología y las nuevas ámbitos, ¿no?, de lo que es el rigor sanitario nos ha desbordado, lo digo en serio. Y hoy por hoy, primero, las condiciones de algunos comedores que estaban antes no soportaban la prueba del algodón, en cuanto a condiciones higiénicas, en cuanto a medidas de seguridad. Dos, el problema, como bien sabéis, de contratación fija, como estaban en los comedores o como están en los comedores de gestión directa. Eso es imposible, como bien también conocéis. Y tres, lo que se ha hecho es iniciar una línea, pues como igual que los hospitales y aquellos centros que tienen que tener, por una parte, las garantías nutricionales y, en segundo lugar, las garantías también de todo el procedimiento de elaboración, congelación, transporte y demás, que nos lo recomienda la propia Sociedad Andaluza de Nutricionistas. Y nosotros tenemos ese acuerdo de colaboración pues, con el hospital, por ejemplo, de Badme o Virgen del Rocío, donde son los que se encargan de que el menú tenga las características que requiere la nutrición y el desarrollo de los chicos en edad escolar. O sea, esto, ¿qué quiere que te diga? Esto es como decir, pues a mí me gustaba más antes ir montado en mi caballo para desplazarme, y ya nos tenemos que montar en el coche y ir a una velocidad. No, pero lo dicen nuestros mayores. Lo dicen nuestros mayores. Yo en eso no soy experta y, por tanto, tenemos que garantizarnos que sean los expertos los que protejan, los que nos protejan, cuando se pongan, en fin, la comida de nuestras madres, pues que voy a contar. Pero es complicado, ¿eh? Complicado, igual como dicen los directores o muchos profesores. Yo quiero niños como los de antes. Yo quiero niños como los de antes. Claro,
Es que a mí, claro, por eso que cualquier tiempo pasado fue mejor, en fin, yo entiendo que no. Pasa que nos quedamos con esa idea, ¿no? Con la parte no más positiva. En fin, la involución es complicada, ¿eh? Me llamo Estrella y vengo del AMPA de Linares, Aníbal del Mirce. Y mi pregunta es si los libros de lectura en la asignatura de lengua son obligatorios comprarlos. Y los cuadernillos del idioma primero y el segundo, el inglés y el francés, que el CD que llevan eso siempre se queda cerrado, sin abrir, porque nunca se usa, porque se ve que no hay medio para escucharlo, sea obligatorio. Y si un profesor puede decir al alumno que por no llevar ese cuadernillo puede bajarle nota a la evaluación, y cómo se plantea esto el consejo escolar, de qué manera. Gracias. Vamos a ver, insistir nuevamente en que sea inglés, francés o ciencias naturales, el libro tiene que garantizar el desarrollo total del currículum. Total. Yo creo que ya lo puedo decir más alto, pero más claro no. El desarrollo total. Puede haber algunas diferencias en torno a necesidades que se planteen personales. Entonces ahí, pero nunca ni para una clase, ni obligatorio, ni de ninguna de las cosas. Nosotros tenemos que garantizar dos cosas. Que todo el alumnado andaluz, como servicio de inspección, garantizar que todo el alumnado andaluz tenga en condiciones de equidad, en condiciones de igualdad, no se discrimine por ninguna, porque no se pueda comprar un cuadernillo. No es. Los libros tienen que garantizar ese desarrollo, por lo tanto ahí está. Ahora, hay unas características personales que ya no están dentro del ámbito. Ahí se podría dar. Evidentemente, no hay ahora, creo, ninguna dirección en Andalucía, después de todo el trabajo que venimos haciendo, que no va a estar al tanto y que no va a votar, que el profesor baje la nota, eso es impensable. Si eso es así, una irregularidad y estará dentro de los centros que hemos levantado aquí, que desde luego anoto ya, por si no está en la supervisión que hemos recogido. Y luego, en los libros tenemos que entender que un aspecto prioritario para nosotros en la supervisión, pero yo creo que en todos los centros, es la lectura. La lectura, el elevar el nivel, mejorar el nivel lector, puesto que es una herramienta básica para el resto del aprendizaje. Y ahí vuelvo a decir lo mismo, es decir, nosotros se ha hecho un inmenso esfuerzo por parte de la Consejería con el programa de biblioteca. Se han dotado a los centros de unos materiales estupendos para poder afrontar desde el propio centro todo lo que son los proyectos lectores. Se están haciendo en los centros un esfuerzo grande, hombre, queda todavía mucho por encontrar con esos proyectos lectores. Entonces, estamos en el momento de que la familia se le alivie todas las cargas económicas. Ahora, en las familias también tenemos que colaborar. Ya vamos a la otra parte. Hay muchos regalos, tienen que estar los libros siempre presentes. Es una necesidad que nuestros alumnos lean. Entonces, pongámonos en esa conciliación de ambas tareas. Pero el desarrollo del currículum, y siempre el libro va a ser un buen acompañante, un buen amigo de nuestro alumno, y necesario. Pero no es una imposición la lectura, no hay una bajada de nota, es decir, es otra cosa, si queremos fomentar esa tarea que estamos haciendo. Entonces, y luego a la hora de elegir materiales, el programa da varios abanicos en esos materiales. Veamos la necesidad de cada centro y lo pongamos. Pero por favor, no se puede bajar, no puede haber cuadernillos complementarios, eso ya lo hemos dicho. Y luego hay una serie de materiales que además estamos en vías de proponer que hagáis las consultas, que se haga la consulta directamente para dar una respuesta única en toda Andalucía y solventar con ese sentido común